Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Nicolás. Te pregunto, ¿qué significa el regreso de Navalny y esta repercusión también sobre lo que fue su detención en territorio ruso? Bueno, Navalny tiene un lugar, un espacio sumamente importante que ha construido en la disidencia. Ha llegado a ser la principal imagen de la disidencia contra Vladimir Putin, el archienemigo político de Vladimir Putin. Es un joven abogado especializado en corrupción que primero empezó a presentar denuncias contra la corrupción en los altos niveles del Kremlin, o sea, del poder político, y luego, allá por el 2012, creó una ONG que se llama el Fondo de Lucha contra la Corrupción, que llegó a destapar ollas de corrupción tremendas, desnudando los grandes negociados que la alta dirigencia del poder ruso tiene con lo que allí llaman los oligarcas, ¿no? Que son los que se quedaron con los principales conglomerados empresariales. Por eso Vladimir Putin lo colocó a la cabeza de la lista de sus enemigos y empezó a arremeter contra él, le hizo denuncias de todo tipo, lo invalidó como candidato. Él no puede ser candidato porque fue condenado por un fraude fiscal o un supuesto fraude fiscal. A la vista está que es un perseguido político al que el Kremlin y su jefe, Vladimir Putin, quieren destruir. Sin embargo, aunque está prácticamente prohibido en los grandes medios de difusión de Rusia y aunque no puede ser candidato, las fuerzas políticas que le responden han logrado escaños en los consejos deliberantes, en las legislaturas de las distintas repúblicas que componen la Federación Rusa, y él se ha convertido en la principal figura de la disidencia, el principal opositor a Vladimir Putin, y es por eso que se sospecha que fue el mismísimo Vladimir Putin quien ordenó que lo envenenaran con Novichok, un agente químico devastador que ya fue utilizado por otros intentos o por otros asesinatos cometidos bajo órdenes del Kremlin. Él estaba en la ciudad de Tomsk, en Siberia, presidiendo un acto disidente, y cuando subió al avión tuvo una descompostura. El avión tuvo que parar en otra ciudad siberiana, Omsk, y allí lo internaron y entró en estado de coma. Logró Angela Merkel que un avión sanitario alemán fuese, lo busque y lo saque de Rusia porque corría peligro, estaba en estado de coma en 3 hospitales europeos, eh, 3 instituciones médicas con expertos que investigaron lo que le había pasado. Llegaron a la conclusión que había sido envenenado con Novichok. Por supuesto, estas circunstancias, cuando se trata de un adversario de Putin, hace que todas las sospechas apunten hacia el Kremlin. Bueno, con un gran coraje, luego de recuperarse, acaba de regresar de Alemania a Rusia. El avión tenía que bajar en Sheremetyevo, el principal aeropuerto internacional de Moscú. Lo desviaron al aeropuerto de Nukovo, el otro aeropuerto moscovita, porque en Sheremetyevo una multitud fue a recibirlo para tratar de evitar que lo detengan. El Nukovo lo detuvieron, no se sabe cuál va a ser su suerte procesal. En principio le corresponde 30 días de detención por haber infligido la libertad condicional. Esa es la acusación que se le hace. Lo que ha logrado con esta detención Alexei Navalny es internacionalizar su desafío al Kremlin. Europa, Gran Bretaña también. Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea, y también Estados Unidos y muchas otras potencias en el mundo están reclamando la inmediata liberación de Alexei Navalny, y eso creo que es lo que buscaba este líder disidente al regresar. No obstante, Nicolás, es muy valiente de su parte acometer el regreso, porque otras figuras han sido eliminadas. El anterior líder de la oposición, que era Boris Nemtsov, quien había sido viceprimer ministro cuando era presidente Boris Yeltsin,
fue asesinado de 4 balazos por la espalda en Moscú en el año 2015. Por lo tanto, que Navalny regrese, a pesar del antecedente de él mismo, quisieron asesinarlo y lo envenenaron para eso, bueno, implica una dosis de coraje muy, pero muy grande, Nicolás. ¿Qué puede pasar ahora, Claudio? Bueno, porque el ahora abogado, por ejemplo, está denunciando en Twitter que no lo puede ver a su cliente. Bueno, ahí empieza a quedar a la vista toda la oscuridad del sistema político ruso y cómo o hasta qué punto no hay un poder judicial independiente, sino que está sometido al diktat del Kremlin. Si el poder judicial fuese independiente, en 30 días tienen que dejarlo libre y su abogado y sus familiares tienen que poder verlo en prisión. En definitiva, está detenido por un delito que no es un crimen brutal, sino casi diría hasta por un delito menor. Pero lo que va a quedar a la vista es el autoritarismo que impone en Rusia su presidente Vladimir Putin, y creo que ese es el objetivo de Navalny. Ahora el tema es que no vaya a convertirse en un nuevo Mandela, ¿no? Mandela pasó casi 3 décadas dentro de la prisión de Robben Island, ¿no? Bueno, por ahí Navalny llega a convertirse en un Mandela ruso a los ojos del mundo, pero pagando el precio de muchos años en prisión. Gracias, Claudio. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, productor. Muy bien, hacemos una última tanda. Al regreso, entre otros asuntos, hablamos de deportes, ¿no? Sí, venimos con fútbol. Exactamente, el show de goles de la vuelta del torneo clausura, donde los grandes, por ejemplo, empataron. Ya venimos.